hoy que vamos a hablar en este episodio, en esta sala de ese yin y yang, de ese gestionar o liderar, a mí me gustaría abrir la sala con una temática que además me llega muy de cerca, aunque sea por el nombre, que es los entrenadores y los futbolistas. Si recordáis cuando Zidane, Zidane, mi hijo se llama Zidane, por lo cual os podéis entender de que efectivamente en casa somos muy madridistas. Le pusimos el nombre por el jugador, de hecho. Y bueno, si recordáis cuando Zidane, el entrenador, quería ser entrenador, o el futbolista, mejor dicho, quería ser entrenador, hubo muchísima polémica, ¿no? Había mucha polémica de que un jugador no podía ser entrenador y no podía ser un buen entrenador, un buen coach. Y bueno, también te puedes plantear, ¿no? Si un buen coach en cierta manera puede ser un buen jugador. Entonces me gustaría que abriésemos la sala hablando precisamente de eso, de si un gerente puede ser un buen líder, o de si un líder puede ser un buen gerente. Y que pasa mucho, sobre todo en la parte de los deportes, ¿no? Podemos pensar eso, que un jugador de fútbol puede ser un buen líder, o que un buen coach, o que un buen coach puede ser un futbolista. Y esto traspasándolo, ¿no?, al mundo del emprendimiento, al mundo del liderazgo, me gustaría que abriésemos con ese debate del yin y el yang, ¿son puestos iguales? ¿Son diferentes? ¿Se complementan? ¿Es necesario tener a uno o los dos? Así que vamos a abrir micrófonos hablando de ese yin y yang, de esa actitud de gerencia y esa actitud de liderazgo. Buenos días, María Pilar. Muy buenos días. Pues conforme lo he escuchado, y es cierto que Zidane ha sido uno de los grandes entrenadores del Madrid, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, Amancio Ortega y su hija. Para que ella sea una buena líder de todo el conglomerado de Inditex, lo que hizo su padre fue ponerla a trabajar desde los almacenes a tiendas, pasase por todos los puestos y conociese desde dentro realmente todo el trabajo y todo lo que luego iba ella a tener que liderar. Todos los emprendedores, cuando empezamos, generalmente estamos solos o con nuestros socios, pero como digo yo soy desde la gerente toma de decisiones hasta la que barre y archiva. Entonces, todos hemos empezado conociendo las tripas de nuestro emprendimiento que así lo hemos creado, y conforme vas creciendo y vas teniendo personal a tu cargo, pues vas delegando muchas tareas, pero que conoces y que sigues teniendo que saber liderar, saber organizar, y cuando mejor lo conoces, pues mejor sabes liderar. ¿Que sea imprescindible? No lo sé, porque es cierto que hay gente que tiene altas capacidades y son capaces, van a gerenciar o a liderar grandes corporaciones sin haber trabajado en su base, pero que desde luego, si tienes mayor conocimiento de todas tus bases, podrás ordenar, trabajar y visualizar cada uno de los puestos de trabajo a los que tienes que gerenciar o liderar. Yo sí que lo veo, ya te digo, me ha venido a salir a la cabeza el ejemplo de la hija de Amancio Ortega, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso de los deportistas, tenemos un gran ejemplo, que es el entrenador actual de Rafa Nadal, que es Carlos Moyá, que él fue tenista y ahora, está dentro del equipo, pero es su actual entrenador. Con lo cual, creo que la dualidad es muy buena, el haber estado en un lado y en el otro. Así que esa es
es mi opinión respecto al yin y el yang. Muy buenos días. Muy buenos días, nuestro Nadal y su gran entrenador, que todos nos dio subidón el otro día después de 5 horas y pico, 6 horas y pico. Muy buen ejemplo y lo ideal, ¿no? Tener esos dos pilares de, bueno, conocer las tripas, como bien dices, ¿verdad, María Pilar? Cuando conoces y a veces, ¿no? Cuando has empezado incluso desde abajo y conoces efectivamente todo el engranaje, definitivamente te hace conocer muchísimo más, ¿no? Pues cómo funciona la máquina, sea de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu departamento, porque puedes tener más empatía, puedes saber los retos, las oportunidades, con muchísimo más detalle. Lo que sí es cierto es que el conocer, ¿no?, las tripas no necesariamente te hace un líder, ¿no? Y efectivamente el ser un líder no te hace necesariamente, como bien dices, ¿no?, el conocer las tripas, ese yin y yang, pues cuando se complementan, ¿no?, cuando se complementan, cuando se fusionan, pues ahí es lo que llamamos incluso la fusión de ese líder coach, ¿no? De alguna manera, ese líder que efectivamente, bueno, pues los líderes a veces, bueno, pues tienen que ponerse el sombrero de gerentes, se tienen que poner el sombrero de entrenadores, se tienen que poner el sombrero de coach, se tienen que poner el sombrero de mentores, ¿no? Entonces, pero cuando se complementan ese yin y yang, pues ahí es cuando sale, ¿no? Cuando sale el vulcano, ¿no? Y toda la energía. Muchísimas gracias, María Pilar, y felicidades a nuestro Nadal. Yin y yang. ¿Qué más? ¿Qué pensáis sobre gestionar o liderar? ¿Estáis ahora mismo, cómo os sentís? ¿Estáis gestionando o estáis liderando vuestra vida y vuestro liderazgo? Buenos días, Nieve. Buenos días, Tinoco. Pues yo pienso igual que Pilar, porque precisamente cuando tú has estado ahí abajo en todo desde el almacén, vas a poder saber incluso cómo se manejan los tiempos, porque al final se trata también de eso, ¿no? De saber manejar tiempo y de controlar todo, porque al final un líder tiene que saber controlar todo y al final, por supuesto, desde la experiencia. ¿Qué genera, por ejemplo, en el caso de Zidane, como lo ponían como ejemplo? Pues que es una persona que encima lidera con autoridad, porque Zidane ha sido un gran jugador y ¿quién le tose a ese hombre a la hora de decir tú tienes que correr para la derecha, tú tienes que correr para la izquierda? Al final ha sido un poco la autoridad, el haber demostrado él a través de su ejemplo cómo se consiguen las cosas. Entonces, pues al final eso te da una carta o una puerta mucho más grande a decir, esta es la puerta que tengo que coger, ¿no? Autoridad, has dicho también, ¿no? Esa autoridad, muchas gracias, Tinoco. Esa autoridad que te da cuando, como decís, conoces las tripas verdaderamente, con lo cual ese respeto, esa autoridad, es el saber cómo lo has hecho anteriormente, definitivamente te da unas tablas, ¿no? Te da unas tablas, decir, bueno, sé de lo que estoy haciendo. Luego puedo tener éxito, no puedo tener éxito, pero sé de lo que estoy haciendo, ¿no? Y te da efectivamente esa autoridad. Yin y Yang, muchas gracias. ¿Cuándo necesitamos gestionar? ¿Cuándo necesitamos liderar? ¿Qué pensáis? Voy a poner aquí a Mónica. Buenos días también de moderadora. Buenos días. Buenos días, Mónica. Oye, ¿qué es el corazón negrito? ¿Esa es de la aplicación? Es la pregunta del día. Pues se celebra este mes o esta semana, creo que como la integración, ¿no? Se celebra algo en África y la gente, pues si te pones el corazón negro en la biografía o un puño negro, el puño de la mano cerrada en la biografía, pues cuando refrescas pues te sale el corazón negro y es como estar eso a favor de... Ahora te lo miro porque las palabras concretas te lo digo exactamente, a ver qué aquí, espérate, que me lo escribieron. African American Heritage Month, o sea, el mes de
Sí, tú lo sabrás mejor, porque heritage no sé exactamente qué quiere decir, es eso mismo. Sí. Herencia. Es de herencia. Sí. Pues eso. Vale. Pues eso mismo. Y así lo tengo. Mucha gente nos lo pregunta, pero veréis que hay mucha gente que tiene un puño negro y hay mucha gente que tiene el corazón significando lo mismo. Y es pues eso, para ese apoyo. Vale, buenísimo, pues a ponérnoslo. Y así me preguntas todo sobre liderar o gestionar. A veces va junto, pero sí que es verdad que a veces tienes que primero liderar para que te sigan y para que todo esté encauzado, y después gestionar por detrás. Liderar es más visible y gestionar yo lo veo más interior, es algo que tienes que hacer, pero que no tiene por qué ser tan visible, y el liderar sí que tiene que ser ahí visible para que te sigan, para que todo funcione y que seas como un ejemplo. No sé si te sirve mi punto de vista. Pues siempre, por supuesto que sí. Mónica, muchísimas gracias. Y fíjate, de nuevo se complementan, ¿no? Pero muchas veces son roles que a menudo se confunden, porque y muchas veces además en general se utilizan de manera indistinta, pero sí es cierto que se utilizan de forma incorrecta, ¿no? Cuando hablamos en general de líderes, generalmente nos referimos a jefes, y cuando hablamos de jefes, generalmente a los jefes los consideramos líderes. Es en general, ¿no?, lo que suele ocurrir. Sin embargo, aunque la misma persona, ¿no?, como estaba comentando antes, puede tener ese sombrero de líder, ese sombrero de gerente, o de jefe, ese sombrero de nuevo de coach, ese sombrero de mentor, ese sombrero de entrenador, ¿no? Al final, bueno, pues cuando eres responsable o eres líder tienes muchos sombreros, y tienes que saber además cuándo ponerte un sombrero u otro, dependiendo el momento en el que estás tú, el momento en el que está tu equipo, el momento en que está tu emprendimiento, tu empresa, ¿no? Pero y aunque se pueden tener esos diferentes roles, no siempre necesariamente es así, ¿no? Normalmente, y hay algo que sí se ha visto, yo especialmente en estos 2 últimos años, que he hecho muchos temas de gestión del cambio organizacional en empresas. Uno de los grandes, y bueno, vosotros lo habéis visto, ¿no?, en todo lo que ha pasado en el mundo, uno de los grandes problemas es que hay una gran, a ver cómo lo digo, que me sale en inglés pero no en español, se lidera poco los cambios, se lideran pocos, las épocas de cambio, los cambios difíciles se lideran poco y se gestionan mucho. Y eso es un gran ejemplo de la gran diferencia entre un líder y entre un gerente, ¿no? El gerente se enfoca en el presente, en el cómo, en el día a día, la administración, de mantener las cosas en orden. Y el líder, sin embargo, es visionario. Piensa en el qué, en el por qué. Tiene que pensar, mientras el gerente está en el aquí, en el ahora, casi incluso. Por eso pongo un poco el ejemplo de estos últimos 2 años, en el aquí, en el ahora, en el apagando fuegos. Bueno, pues el líder es mucho más visionario, se necesita el liderar más el cambio, liderar más el emprendimiento, liderar más nuestra vida, y ahora hablaremos de liderar la vida, que además es lo que vamos a hablar en esta sesión o sesiones. Yo os diré el día 10 de mentoría grupal. A los que aquí en el enlace aquí arriba os queráis unir, vamos a hablar de cómo liderar, impactar y disfrutar al mismo tiempo. Es gratuito, así que inscribiros y compartir con todas las personas que les pueda ayudar para liderar su vida y emprendimiento. Bueno, pues verdaderamente se necesita esa combinación, ¿no? Y el líder tiene que estar pensando en esos 3, 5 meses, incluso años vista, mientras que tiene a alguien en el aquí y en el ahora. Y a veces sí es cierto que, bueno, pues muchos de vosotros que estáis en ese momento, a lo mejor esos comienzos, principios del emprendimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente se tienen que tener todos los sombreros, ¿no? El sombrero de persona, como digo yo, el sombrero de líder, el sombrero de gerente, el sombrero de coach, el sombrero de mentor, porque estás tú contigo mismo, ¿no? Y tienes pues muchas vidas al mismo tiempo, ¿no?
Pero sí es importante saber esa diferencia, ¿no? Incluso cuando los que tenéis equipos más grandes, o ya incluso pues, como María Pilar, ¿no? o Tinoco y algunos de vosotros que tenéis ya diferentes tipos de negocios, esa diferencia entre el líder y el gerente. Pero hay personas que les toca hacer pues, todos los puestos al mismo tiempo, ¿no? Y lo que sí habéis comentado, ¿no? El gerente, bueno, pues tiene cierta influencia, cierta autoridad, porque es como más visible, más en el aquí y en el ahora, es mucho más tangible, le otorga cierta autoridad, ¿no? Porque está haciendo, ¿no? Está metido en la operativa, está en el aquí y en el ahora, con lo cual es más visible. Y el líder, sin embargo, es la persona que elige ser líder, o la actitud, como siempre decimos, de ese liderazgo, inspira. Sí es cierto que tiene una autoridad y además inspira, es la gran diferencia entre un gerente, que puede ser inspirador, por supuesto, pero el líder es que efectivamente es más personal, es más... la gente sabe, ¿no? Que lo que, o debería, ¿no? Lo que piensa, lo que dice, lo que hace están en armonía, te ayuda a inspirar y te ayuda a conseguir un objetivo a realizarte, ¿no? El gerente es más reacciona, el gerente de nuevo está en el aquí y en el ahora, y a lo mejor mientras lo estoy diciendo os estáis reconociendo vosotros mismos en vuestro día a día cuando os ponéis ese sombrero de gerente o cuando os ponéis ese sombrero de líder. El líder crea oportunidades, es la gran diferencia. El gerente consigue objetivos y el líder busca los objetivos, se encarga de buscarlos, se encarga de crearlos, se encarga de inspirar y de buscar diferentes alternativas, de ser disruptivo, ¿no? Y luego el gerente, con la ayuda obviamente del gerente y de los equipos, bueno, pues se encarga de cómo llegar ahí, ¿no? Y al final el gerente, el que se pone el sombrero del gerente, bueno, pues sigue las instrucciones del líder. Así que esa es la gran diferencia entre lo que podemos hablar de lo que es un gerente y un líder, que a veces se unen, pero a veces efectivamente no tienen por qué estar unidos, ¿no? Pero la gran diferencia es esa, es el gerente, o cuando nos ponemos ese sombrero de gerente estamos en el aquí y ahora, y cuando estamos líder estamos inspirando, estamos buscando oportunidades, estamos tocando a los valores y como se dice, ¿no? Un gran líder, por lo que creas más líderes. Y ahí es cuando se fusiona, como bien decía María Pilar, ¿no? Cuando se fusiona es cuando hablamos de ese coach, ¿no? Independientemente de la certificación, no hablo de la certificación, sino de la actitud de un líder coach, por decirlo de alguna manera, de una persona en la que efectivamente detecta los talentos de cada persona en la organización y les ayuda a desarrollarse. Entiende que la persona efectivamente tiene su talento, que la persona tiene ese líder dentro, esa alquimia interior, y mira más allá por crear esa cultura de empresa, y verdaderamente lo que hace es crear más líderes, no seguidores, sino verdaderamente crear más líderes. Busca verdaderamente a largo plazo por ese bien de los empleados. Incluso yo siempre digo, ¿no? Que incluso los grandes líderes o esos líderes coach, cuando se combinan todas esas diferentes habilidades que son muy distintas entre un líder coach, un líder mentor, un líder entrenador o un líder gerente, pero incluso el líder lo que tiene que aspirar, si me apuras, y a mucha gente le sorprende, es que los empleados o que su equipo estén lo suficientemente preparados para irse. Y eso es como la mamá polluelo, ¿no? Pues cuando verdaderamente estás haciendo el gran trabajo como madre o como padre, es cuando efectivamente dejas a tus polluelos volar, cuando dejas que efectivamente se vayan. Pues un buen líder, verdaderamente, si está guiado por unos buenos principios en conexión con sus valores, tiene que incluso alegrarse de crear nuevos líderes que no le den miedo a que le hagan sombra y que efectivamente salgan a volar, ¿no? Esa es la mejor señal. Y también la mejor señal es cuando no estás presente y toda tu empresa sigue funcionando, el engranaje sigue y todo aquello está funcionando sin ti. Eso hablando de empresas,
de personas que a lo mejor tenéis diferentes branches, sucursales, María Pilar, que te estás expandiendo, muchos de vosotros tenéis, muchos de vosotros estáis solos en este emprendimiento, en este liderazgo. Entonces mi pregunta es, con estas diferencias que hemos visto, ¿cuándo te sientes que eres el jefe de tu propia vida? Y durante hoy, o pensando en el día de ayer, ¿cuándo te has visto que estabas actuando como un gerente, aunque estés solo en tu emprendimiento, solo o sola? ¿Y cuándo notas que estás liderando? Porque eso nos pasa cuando estamos incluso solos o solas en nuestra vida, liderando nuestra vida o liderando nuestro liderazgo, nuestro emprendimiento. ¿Qué notas cuando tienes esa actitud de liderazgo versus esa actitud de gerencia? Yo, por ejemplo, te hablo desde mi caso, Nieve, me gusta más liderar que gerenciar. Porque muchas veces cuando estás gerenciando o estás en esa fase de gerente, parece como que les estás mandando y a nadie le gusta que les manden. Aunque es la función que deben de hacer, ¿no? Pero a nadie le gusta que les manden. Entonces, cuando tú hablas desde la parte de ser líder, desde la experiencia, qué es bueno para él, qué es bueno para ti, desde la parte más ecológica, bueno para ti, bueno para mí, al final la persona trabaja de otra manera, está con otra emoción, está con otra actitud y está con otra visión completamente diferente. Qué bueno, Tinoco, porque estás, y nos pasa a todos, ¿no? A nadie nos gusta que nos mande, además dependiendo un poco también de nuestra personalidad, que duda cabe. Y mi hija, por ejemplo, es muy buena con mi marido. A mi marido no le gusta que le manden para nada y mi hija es súper estratega haciendo, no sé cómo lo hace, digo, un día me tienes que enseñar, ¿no? Consigue lo que quiere, pero tiene que salir de él, ¿no? Entonces todo funciona. Pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Es el líder, que te gusta liderar desde el punto de vista de que las personas sientan que contribuyen, las personas sientan que efectivamente, y que sea así además, ¿no? Una realidad de que efectivamente contribuyen y que las ideas salen de ellos y que pueden poner su grano de arena, porque al final es lo que nos gusta a todos, ¿no? Independientemente en la escala en la que estés, seas el propietario, propietaria o la escala jerárquica dentro de una empresa, bueno, pues al final a todos nos gusta esa contribución y en general efectivamente se saca más. Muchas gracias, Tinoco. Alain, sí, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Y a todos los que están en la sala. Una cosa que quería comentar también ahí, apoyando lo que acaba de decir Tinoco, hay una cosa que los líderes, bueno, tienden más a desarrollar líderes, es una característica que he notado mucho, y los gerentes tienden más a desarrollar en sus equipos, en su equipo de trabajo, a desarrollar seguidores. Y esto es un obstáculo que yo veo muy a menudo, porque cuando no estás como gerente, pues el equipo no tira. Tienes que estar tú, si estás rodeado de seguidores, tienes que estar tú cada día tirando, dicen, venga, hagan esto, hagan aquello. Mientras que cuando desarrollas líderes, ellos van solos, es lo que tú comentabas ahorita. Los enseñas, son como pequeños halcones, y los enseñas a volar, y cuando están listos, si quieren volar, pues son libres de hacerlo. Entonces esa es una de las características que yo siempre evito, de tener siempre mí el líder y no el gerente cuando estoy trabajando con el equipo. Porque el líder es el que hace y enseña cómo hacer, y el gerente, pues todo lo contrario, es el que dice lo que tienen que hacer. Entonces hay una diferencia ahí que la gente... Perdona que te corte, Alain, porque se oye mucho ruido en el fondo. Sí, como siempre, estoy en la calle y bueno, ya la teoría. Muchas gracias, Alain. Disculpa porque sí hay un poquito para no molestar a las personas, pero gracias por la participación, como siempre, dando con puntos súper claves y regalazos. Y lo que has dicho, ¿no? El engranaje sí, o sea, el gerente efectivamente, bueno, es más seguidores, ¿no? Y personas que siguen, ¿no? Incluso by the book, ¿no? Al pie de la letra, lo que a lo mejor les pueden estar dictando, mientras que el líder,
pues crea más líderes y crea personas que efectivamente puedan seguir trabajando, seguir inspirando, seguir creando ideas y contribuyendo por el bien, ¿no? Y a veces es lo que nos pasa también pues con nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros estamos, aquellas personas que estéis en ese momento de emprendimiento, de empezar el emprendimiento o en comienzos del emprendimiento y que todavía a lo mejor seáis vosotros solos, vosotros solas, seguramente pase, ¿no? Seguramente os encontréis en momentos, yo cuando trabajo mucho la parte de objetivos, de estrategia, claramente cuando una persona está trabajando desde su sombrero de gerente, es más cortoplacista, está pagando qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer esta semana, y cuando una persona está trabajando más desde su liderazgo, y de nuevo lo hablaremos y vamos a compartir en esta reunión VIP del día 10, no os lo perdáis, está trabajando desde esos valores, desde esos principios y consigue separarse del aquí y del ahora y consigue tener esa visión muchísimo más a largo plazo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y cuando ves a una persona que está en ese emprendimiento, y es totalmente normal, y yo creo que es uno de los grandes obstáculos de las personas que están emprendiendo solos o solas todavía, es, ¿qué tengo que hacer hoy? Pero se olvidan de levantar la cabeza y ponerse ese sombrero del líder, de qué tengo que hacer dentro de un año, dónde quiero estar dentro de 3 años, dónde quiero tener a mi empresa dentro de 5 años, ¿no? Las que estáis en el reto, que esta tarde termina ya el reto, un supergrupo que hemos tenido y reto de emprendedores, que tenemos ya el bonus masterclass esta tarde, lo hemos trabajado, ¿no? Es despegarte verdaderamente del aquí y de ahora y teletransportarte a ese futuro, ¿no? Y vivir en el aquí y en el ahora con ese recuerdo del futuro. Pero es difícil, efectivamente es difícil, ¿no? El poder levantar la cabeza de tu diario, ¿no? Para tener esa inspiración de líder a largo plazo. Y hay un pequeño cuento, yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Ese pequeño cuento de personas, ¿no? Que están en la selva, están con los hachetes, ¿no? Buscando, todos trabajando 24 horas, 7 días a la semana con su hachete, buscando cómo salir de la selva. Están todos ahí abajo, ¿no? Sin ningún tipo de rumbo, sin ningún tipo de dirección, hasta que el líder se sube arriba de la colina y el líder les da esa instrucción, ¿no? De por allí al norte tenemos que seguir cortando con los hachetes hacia el norte, porque hacia el norte es donde está la salida más rápida y más fácil. Entonces el gerente va a estar ahí abajo y puede ser una persona súper trabajadora, pero estar ahí abajo con tu machete entre los arbustos sin ver cuál es tu salida, sin ver cuál es tu futuro, cuando verdaderamente hay que despegarse, hay que subirse, necesitas a alguien y tú puedes ser ese alguien si ahora mismo estás trabajando solo, sola, subirte a esa cima de la colina, esa cima que siempre hablamos, esa cima del éxito, para ver verdaderamente, para ver dónde está la claridad, dónde está la salida más fácil y más segura, ¿no? Pero muchas veces lo que nos ocurre, tanto estando solos o solas o en empresas, es que estás ahí abajo trabajando. Nadie dice que no estás trabajando muy duro, pero no estás liderando. Y es importante saber ponerse, dependiendo tu momento de emprendimiento, dependiendo dónde esté tu equipo, los diferentes sombreros, ¿no? El de gerente, el de líder, el de mentor, el de coach, ¿no? Porque al final todos van a ser necesarios dependiendo el momento de nuevo y de tu situación y lo que quieras alcanzar también. Qué duda cabe que lo que comentaba, ¿no? Durante estos periodos ha habido mucho momento de gerencia, ¿no? De aquí y ahora, apagafuegos, pero también es cierto que las empresas que han tenido éxitos sostenibles o los emprendedores que estamos viendo ahora que están teniendo ese éxito son los que han visto, vale, esto me está pasando ahora, pero ¿cómo puedo reaccionar? ¿Y cómo está cambiando el mundo a 1 año vista, a 2 años vista, ¿no? Ese sombrero de liderazgo.
me gustaría seguir abriendo micrófonos, ¿no? Para saber, aquellos que a lo mejor estéis solos o solas, ¿qué sentís? ¿Cuál es el sentimiento? Porque estoy segura que lo sentís. Yo lo siento cuando estoy haciendo de gerente. Estoy más bloqueada, no sé si es la palabra, a lo mejor estoy más concentrada, estoy más en el aquí y en el ahora, ¿no? Y esos momentos de enfoque, pero cuando estoy con el sombrero de líder, lo noto en el corazón, incluso lo notas en alguna parte de tu cuerpo. Yo lo noto en el corazón cuando estoy en ese momento de inspiración, de dónde quiero llegar, cuál es mi propósito, cuál es mi visión. ¿Cómo lo notáis? Marcela, sí, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Pues mira, cuando yo me pongo en plan administradora o cuando estoy gestionando cosas, me siento más como que defino lo que tú decías, el aquí y el ahora, las cosas más importantes, cómo me organizo y cómo lo voy a ejecutar. Y cuando ya estoy en mi plan líder, me siento más como mirando qué quiero a futuro y buscando estrategias para ver si necesito cambiar algo o producir esos cambios que necesito, ¿no? Entonces creo que ahí es como me siento y sí que noto esa diferencia. Y lo que sí me parece es que puede llegar a ser muy importante que podamos como tener una combinación de las dos cosas, ¿no? Como mezclarlas para hacer nuestros procesos más, gestionar nuestros proyectos mejor, ¿no? A nivel personal y laboral también. Si lo fusionamos los dos y llegamos a encontrar ese equilibrio entre los dos, esa combinación balanceada, pues yo creo que obtendremos algo más integral y estratégico, ¿no? Y nos puede ir mucho, podemos llegar a ser más eficaces en el proyecto que tengamos, en mi opinión. Gracias, Marcela. Si me permites, si me permites la pregunta. Todo esto que hablas sí. De liderazgo y de las empresas, tenía un ejemplo aquí en Dinamarca, donde vivo, hay una empresa que se llama Schneider Electric, que está a nivel mundial, realmente originalmente francesa, y ellos normalmente hacen un poco más que edificios inteligentes. Y esta empresa se encarga de preparar líderes, y eso me ha parecido muy interesante porque ha cambiado a los gerentes por líderes, los ha educado para que sean líderes y para que en su equipo de trabajo muestren ese liderazgo de la mejor forma para que sus empleados se preparen, lo que decía, no sé si eras tú, otra persona que sea, que es para que se preparen y en el futuro pues puedan volar por sí solos, ¿no? Y entonces esto lo que ha creado es que ha vuelto a los empleados más leales a la empresa, porque les ha gustado tanto la forma de liderazgo y cómo preparan a esos líderes y cómo esos líderes los guían en todos los procesos del día a día de su trabajo, que la gente no ha querido dejar la empresa, que era el primer propósito de que, pues, que en el momento que quisieran irse, se fueran con bases bastante buenas para liderar en otras empresas, ¿no? Pero lo que ha hecho es que los ha vuelto más leales a la suya. Así que nada, quería traer ese ejemplo. Gracias. Esa es mi aportación. Qué bueno, sí, Schneider, ¿no? Es un pedazo de... Sí, Schneider Electric. Schneider, sí. Es pedazo de empresa y cuando ves ese tipo de empresas que efectivamente hacen que sus empleados mamen el liderazgo, es decir, les entrenan, les ayudan a encontrar ese líder que al final todos tenemos dentro y a creer en esa visión de la empresa. Ayer lo hablaba con una persona con la que estoy acompañando, ¿no? Y precisamente hablábamos del plan de sucesión, ¿no? De efectivamente un buen líder lo que tiene que hacer es que sus empleados brillen y que sus empleados efectivamente sean capaces de tomar absolutamente cualquier responsabilidad en el momento de que efectivamente pueda haber una crisis, que todos tenemos crisis, ya no tiene que ser una crisis mundial, sino pues una enfermedad de alguien, unas vacaciones de alguien, y que siempre tengan esa persona ya preparada para tomar ese puesto, porque al final todos queremos ser parte de, es una de nuestras 6, ¿no? Necesidades esenciales del ser humano, ¿no? Sentirnos parte de algo, parte de una comunidad, parte de un propósito, parte de una visión. Y no hay nada tan poderoso como esas empresas, cuando ven esas empresas que ponen, como bien dices, desde Schneider,
al empleado en el centro, son esas empresas que son verdaderamente exitosas a largo plazo. ¿Por qué? Porque verdaderamente todos los empleados tienen que encontrar el qué encuentro, ¿no? El what is in for me, ¿no? ¿Qué es lo que yo aporto aquí? ¿Cómo colaboro al éxito de la empresa? Y cuando confían en ti, te desarrollan y encuentran ese potencial dentro de ti. Todos necesitamos, como digo, ¿no? Pagar facturas, pero qué duda cabe que esa es la gran forma de motivar, ¿no? Porque al final estás tocando a los valores, a los principios y a ese sentido de pertenencia que todo el mundo necesitamos, ¿no? Por nuestras 6 necesidades esenciales, ¿no? Y es súper poderoso cuando se consigue hacer eso, que va un poco relacionado, y gracias por sacarlo, Marcela, con lo que hablamos el otro día también de la visión. De nuevo, eso ocurre en empresas como en Schneider, pero pues, algunos no estamos en esas empresas, estamos en equipos más pequeños o incluso solos o solas. Puedes, y es más, yo siempre lo sugiero, ¿no? Como hablábamos de la visión, compartir tu visión de tu empresa, compartir tu propósito con esa persona que te está ayudando, con tus socios de responsabilidad, sea tu coach, sea tu mentor, sea la persona que te hace el embudo de ventas, sea la persona que te hace el branding, ¿no? Sobre todo el branding, sea esa persona que te hace la asesoría como María Pilar, ¿no? Porque al final, si todos les enganchas tú con tu propósito y con tu visión, de nuevo, ahí estás consiguiendo también, al fin es tu equipo no solamente es aquellos que pagas, ¿no? Dentro de tu nómina, sino también es tu equipo, ¿no? Sean directos o subcontratados, ¿no? Hacen que sea aquello como un imán, ¿no? Que al final estén súper conectados a tu visión, y ese es el liderazgo, esa es inspiración, ¿no? Cuando consigues que no solamente tú, sino tu equipo o las personas y empresas con las que colaboras y clientes conecten con esa visión que tú tienes. Súper ejemplo, Marcela, muchísimas gracias por compartirlo. Te quería preguntar, si me permites, Marcela, ¿dónde lo sientes en el cuerpo cuando lideras? En el corazón, es una sensación, no sé, en el corazón como que siento que me siento más feliz. No sé cómo describirlo realmente bien, pero es eso, es como un gusanillo que te anda, como cuando te enamoras y tienes esa sensación de que te hacen cosquillitas, pues así, como que siento que lo hice mejor. Esa es la sensación que tengo. Qué bueno, muchísimas gracias. En el corazón, dependiendo de las personas, pues cada uno lo sentimos en una parte del cuerpo u otro. Yo lo siento también mucho en el corazón y un poquito en la tripilla también. Ahí va ligado porque un poco. Mira, sí. Perdón, es que te interrumpa, porque cuando me siento más de que estoy gestionando algo, lo siento más en la cabeza. O sea, sí, lo siento más como algo aquí no sé explicarlo, pero más en la cabeza. Y lo otro lo siento más en el corazón. Sí, es así. Cabeza y corazón. Qué bueno, cabeza y corazón. Y me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De sentirte un poco como cuando estás enamorado, ¿no? Con esas mariposas, ¿no? Y es importante seguir con ese enamoramiento, con nuestro mismo propósito de vida. Muchísimas gracias, Marcela. Sandra, creo que estabas tocando el micrófono. Adelante, si querías hablar. No sé si estabas a lo mejor aplaudiendo. Sí, adelante. Sí, buenos días. Pues yo escuchándolos a todos, referente a mi experiencia, creo que para liderar tienes que empezar, como decía María Pilar, saber todas las partes de la empresa, tienes que hacer al inicio mucho trabajo operativo, no es que tienes que ser el que sabe todo, no, para eso tienes un equipo que vas formando, pero sí hay mucho de gerenciar, y en mi caso particular, bueno, Tinoco debe estar más que yo, que tiene todas sus cadenas de peluquería, pero yo tengo la información, el feedback que tengo es que en el área, por ejemplo, de peluquería hay mucha rotación, los trabajadores rotan muchísimo. En mi centro, pues yo tengo gente desde el primer día que abrí y han crecido conmigo y se han formado, y cada vez creo que están cumpliendo su sueño de vida, creciendo
creciendo en la empresa. Pero el rol de gerencia líder, creo que no puedes hacer una sola cosa, sino que dependiendo de, pues, como una mezcla ideal de entre ambas, como decía Marcela, creo que es importante. Gracias, Sandra. El yin y el yang, la fusión, ¿no? La fusión al final es lo bonito, ¿no? Cuando eres capaz tienes todo el engranaje y todo el conocimiento de tener esa gerencia, de tener esa parte de liderazgo, de nuevo, incluso de coach o de mentor o efectivamente de entrenador, ¿no? Porque eso te da esa seguridad, esa autoridad también y esa adaptabilidad, esa resiliencia, ¿no? Que también tanto hablamos, ¿no? Pues cuanto más capaz, más camaleónico o camaleónica seas, pues efectivamente te puedes adaptar muchísimo más a las circunstancias. Luego, bueno, pues cada uno pues disfrutan un estilo u otro, y de nuevo todo es necesario y todo es respetable y todo es importante, porque tampoco puedes ser una persona muy de aire, ¿no? Como decimos, esos líderes súper inspiradores que están pensando a 5 años, 10 años, pero no están en el aquí y ahora, porque al final, bueno, pues no están accionando. Entonces es importante ser camaleónico, esa fusión, y ser capaz, ¿no? Con un interruptor, decir, no, es que este momento necesita mi liderazgo, este momento necesita mi gerencia, o este momento necesita mi sombrero de coach, ¿no? Es importante al detectarlo, porque igual de malo es estar solo en el aquí y en el ahora, sin levantar la cara, la mirada, ¿no? Y mirar a largo plazo, como lo otro, ¿no? El estar volando súper inspirado con tu visión, pero no aterrizándolo, ¿no? O no ayudando a tus empleados, ¿no? A que lo aterricen, ¿no? Entonces el yin y el yang, ¿no? Se complementan al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Sandra. Buenos días, Antonio ha subido por acá, no sé si quieres compartir con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, quería compartir algo. Yo con mi equipo, pues normalmente también, siempre hay una reunión semanal. Eso aprendí a que siempre tenemos que tener una reunión semanal, pues sobre todo para escuchar, para fortalecer al equipo y para que no desconecten, ¿no? Entonces, en esa reunión yo siempre escuchaba a la persona y también les pregunto, ¿no? Porque muchas veces siento como que desconectan de todo lo que se hace en la parte del negocio, y muchas veces incluso individualmente podía reunir a parte del equipo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué te gustaría, no? Sobre todo hablo yo como mi parte, yo, las personas de mi equipo no están como a jornada completa, son personas que trabajan unas horas conmigo, y soy consciente que trabajan con otras personas, ¿no? Y soy consciente también que a lo mejor quieren tener su propio proyecto y desvincularse de mí, ¿no? Entonces es muy importante, pues, hablar con ella. Oye, ¿te sientes bien aquí? ¿Cuál es tu proyección a futuro? Porque si yo sé que están conmigo, si yo sé que apuestan por mí, pues entonces a partir de ahí pues empiezo a delegarle otro tipo de tareas, ¿no? Incluso cuando le escuchas, oye, ¿qué tipo de tareas te gusta hacer a ti, no? Porque lo que hay que potenciar a ese equipo para que trabaje lo mejor posible. Entonces, a partir de que yo conozco qué tipo de tareas pues le gustan más, ya no solo que sepan o no hacerlas, sino que les gusten más hacerla, por ejemplo, que se sientan más mucho mejor al hacerla, pues entonces a partir de ahí le vas delegando y le vas dando también como cierto tipo de responsabilidad, porque que estas personas se sientan responsables de una parte del negocio. Y claro, yo muchas veces llegaba a la reunión y a lo mejor en vez de yo exponer, a ver, Alicia, dime, ¿qué tal tu parte? ¿Cómo ha sido? ¿Ha habido algún tipo de problema? Entonces, haciéndolo partícipe también de esto, de que es un proyecto en común. Y claro, y está la parte también de que
cuando hay algún fallo o algo también hay que decírselo, ¿no? Entonces la forma en que se dice, me reúno con esa persona, mira, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido este fallo? Cuéntame qué ha pasado, porque esto se podía haber hecho de otra forma, de no sé cuánto. Entonces la forma de cómo dialogamos con esa parte del equipo es muy importante para eso, para que no desconecten de lo que se está haciendo. Y nada más, este era mi aporte. Muchas gracias. Gracias a ti, pedazo aporte, Antonio. Y además yo sé que trabajas mucho la parte de gerencia y de liderazgo por todo lo que hablamos. Y has comentado, bueno, muchísimas cosas de súper valor. Me ha resonado muchísimo la parte que has comentado de talentos. Y es algo que efectivamente a veces no se hace, el detectar los talentos que tienen las personas del equipo, incluso de nuevo, a veces cuando tienes a personas subcontratadas, ¿no? Pero especialmente con tu equipo, pero también con nosotros mismos. ¿Qué talentos somos? ¿Qué es lo que más disfrutamos? Disfruto la creatividad, disfruto estar de frente de un documento de Excel, disfruto hacer lluvia de ideas. ¿Qué es lo que cada uno disfruta? E intentar que en su día a día, y nosotros en nuestro día a día, si no tenemos equipo, siempre intentar adaptar todo lo que tenemos que hacer, introduciendo ese talento que disfrutamos, ese talento en el que estamos en el flow, ¿no? Pues efectivamente, si disfrutas la creatividad, pues intenta de todo lo que tienes que hacer hoy quedarte tú con la creatividad y subcontratar esas en mi caso, ¿no? Sería esas tareas administrativas de documentos de Excel que para mí son como aburridísimos, ¿no? Entonces es ponernos lo fácil y también encontrar ese liderazgo en el equipo, encontrar ese liderazgo, todo el mundo tiene ese talento y ayudarles a que lo incorporen, ¿no? Pues bien en su día a día o asignándoles proyectos para que puedan desarrollar ese talento, ¿no? que tienen. Porque al final volvemos a uno de los grandes valores y necesidades, ¿no? que todo el mundo tenemos. Yo cuando trabajo la parte de valores con emprendedores y en su marca y en empresas es, bueno, pues uno de los grandes valores que casi todo el mundo tiene, especialmente los emprendedores, ¿no? y las personas con esa actitud de liderazgo, es el valor de la contribución, ¿no? De queremos contribuir pues en un mundo mejor, o queremos contribuir en una mejor educación, o en una mejor asesoría, o en una mejor personas que encuentren su propósito, su marca personal, ¿no? Y los empleados también necesitan sentir esa contribución, ¿no? Y como dices, ¿no? el preguntarles en esas reuniones, ¿no? Cómo estás contribuyendo en el sentido positivo, ¿no? Esta semana a el propósito de la empresa, o cómo estás contribuyendo esta semana con tus proyectos a conseguir incluso tu propia realización profesional. Es súper inspirador, ¿no? Porque ya te alejas de esa tarea aburrida y lo ves con esa visión de pájaro, ¿no? A 10.000 pies de altura. Así que, 1, felicidades, Antonio, por hacerlo, y 2, gracias por compartirlo, ¿no? Porque es muy inspirador, cuando se encuentran esos en las empresas, como decía Marcela, ¿no? Con Schneider Electric, ¿no? Entonces esos son grandes ejemplos de forma de liderar. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo sientes, Antonio? ¿Dónde lo sientes cuando lideras o cuando gestionas? Si me permites la pregunta. Pues al final desde la unidad, ¿no? O sea, somos todo un equipo y vamos todos a por todas, ¿no? Porque yo solo no puedo, ¿no? Se me había olvidado también el tema de muchas veces le permito que fallen, ¿no? Porque, o sea, cuando yo les delego como una responsabilidad, una parte de tarea, haz lo que tú creas que tienes que hacer. O sea, aprende a fallar, y si fallas, pues nada, lo hablamos y vemos si hay alternativas. Pero es muy importante que se sientan como eso, como parte de una unidad, que puedan fallar, que no pasa nada si fallan. Y eso, al final todos tenemos que remar en el mismo sentido, y por eso es muy importante preguntarle si están remando contigo, ¿no? Porque el momento que desconectan se nota mucho y falla. Si yo remo hacia un lado y la otra persona rema hacia otro, entonces mal vamos, ¿no? Entonces desde la unidad.
Qué bueno. Asumir riesgos, ¿no? Has comentado asumir riesgos, pues porque como líderes, ¿no? Es importante saber nosotros cuándo asumimos riesgos y también cómo y cuándo ayudar a los miembros, ¿no? del equipo para que también asuman riesgos. Porque los grandes líderes son aquellos que desafían, ¿no? Ese status quo, ese siempre hacer las cosas de la misma manera. Y verdaderamente pues cuestionan y desafían, ¿no? que se haga ese cambio en la organización, ¿no? Hemos hablado de grandes cualidades, ¿no? y características de los líderes, ¿no? que es esa motivación, ¿no? gran inteligencia emocional, ¿no? consigo mismos y con motivar al equipo, ¿no? porque al final la inteligencia emocional es entenderte a ti, tus sentimientos para poder entender a otros también, y comparten esa energía y entusiasmo, que es además es uno de los hábitos, ¿no? que hemos comentado en estas 22 salas de convertirnos en imparables, ¿no? esa energía y entusiasmo, uno de esos hábitos, ¿no? el aprovechar tu energía a primera hora de la mañana, ¿no? porque cuando tienes líderes que vienen al trabajo o aparecen en su vida con esa energía, bueno, pues eso motiva y inspira, ¿no? esa creatividad, pensar en más allá, el ser disruptivos. Es importante esa orientación. Hemos hablado, ¿no? también de, bueno, pues efectivamente ayudar, como ese ejemplo, ¿no? que os comentaba de ese líder que sube a la cima a orientar, ¿no? Efectivamente no es cuestión que los empleados o nosotros, ¿no? cuando estamos gerenciando, ¿no? con esa actitud de gerente en nuestro día a día, de trabajar arduamente, sino de verdaderamente, bueno, pues dar lo mejor de nosotros mismos, pero efectivamente al hacerlo de manera mucho más eficaz y efectiva, ¿no? y con una orientación, ¿no? con ese GPS, con ese destino final. Y lo que comentas, ¿no? pues asumir, definitivamente resolver problemas, o sea, un gran líder tiene que resolver problemas y ahí se va a apoyar mucho, además de esa parte de gestión, ¿no? y de saber escuchar en todos los niveles de la organización dónde está el problema para poder verdaderamente ir a la causa del problema. Y como dices, ¿no? el asumir riesgos, ¿no? El no solamente asumir riesgos nosotros como líderes en nuestra vida, como emprendedores, sino a los que tenéis equipos también, bueno, pues efectivamente, pues el ayudarles, ¿no? Bueno, pues que se caigan o nos caeremos y levantarte ocho veces, ¿no? En general, pues ese es ese líder visionario, ¿no? Que animan y motivan a todas las personas que les rodean y que desafían, ¿no? ese status quo, ¿no? Hay que ser disruptivo, y yo creo que si algo hemos aprendido de nuevo en esta época es precisamente eso, ¿no? el ser disruptivo y mirar adelante y verdaderamente mostrar al mundo pues, tu propósito, tu impacto y verdaderamente qué es lo que te hace único y qué es lo que hace único a tus equipos. Y eso es lo que vamos a tratar además en esta sala del día 10 sobre cómo liderar y cómo emprender sin el estrés de emprender, también cómo impactar en el mundo y definitivamente cómo disfrutar, porque al final estamos todos en este camino, ¿no? pues para disfrutar del paseo y del viaje, ¿no? O sea, el viaje de la vida, el viaje del emprendimiento, el viaje del liderazgo. Así que me encantaría veros por aquí. Aquí tenéis el enlace que os he puesto por la mañana y más noticias además en el grupo de liderazgo, que lo podéis ver también en mi bio aquí y en mi bio de Instagram. Y el día 10, aquí en este enlace, sesión en la que hablaremos de eso, del liderazgo, de impacto y de disfrutar el proceso. Bueno, pues pedazo de sala hablando del yin, el yang. Ayer hablamos del 2 del 22 y de cómo aprovechar estas energías y de cómo aparecer en nuestra vida y cómo liderar. Y hoy pues de ese yin y yang, ¿no? De ser camaleónicos y ayudar a las personas a nuestro alrededor a estar inspirados y también ser camaleónicos, porque cada situación necesita que nos pongamos un sombrero distinto. Bueno, pues vamos a terminar la sala, si os parece, con este hashtag, esa palabra que nos llevamos el día para seguir inspirados. Algunos de vosotros os veo esta noche en el webinar de cierre del reto de emprendedores, pero vamos a terminar con esa palabra o ese hashtag que nos acompaña el resto del día. ¿Cuál sería? ¿Con cuál te vas? Corazón. Liderar desde el ejemplo.
Amor y respeto. Crecimiento en sinergia. Crecimiento, sinergia, amor, respeto, camaleónica. Yo me voy hoy como camaleónicos. Muchísimas gracias por este pedazo de sala. Como siempre, muchísimas gracias a todas vuestras colaboraciones y vuestro tiempo, vuestras aportaciones, que sin ellas esta sala es imposible. Tinoco, Marcela, María Pilar, Toni, Alain, Antonio, Sandra y todos los que estáis también por aquí aportando, dando calor y escuchando. Vanessa, Yolanda, Marta, Lorenzo, Jesús, Diana, Ángel, un gustazo verte por acá, Ángela, Yelitza, Miguel, Sinomar, Elena, Ros, Merlin, Doris, Chutsun, Helham y Coronado. Mañana más aquí en Liderazgo, y a los que estáis en el Reto de Emprendedores nos vemos esta noche, y no os olvidéis de registraros para el día 10 para ese encuentro VIP sobre liderar, impactar y disfrutar. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias, que tengáis un excelente día. Nos escuchamos mañana.